En esta lectura vamos a dar una pequeña introducción relacionada con lo que es probabilidades y variables aleatorias. Normalmente este curso de probabilidades y variables aleatorias se lo debería tomar a lo largo de un semestre. Sin embargo, aquí vamos a dar una pequeña introducción, más que todo para poder entender algunos conceptos básicos que nos van a permitir entender algunos tópicos relacionados con comunicaciones inalámbricas en el futuro. Entonces, esta lectura está básicamente diseñada para dar algunos conceptos básicos en 3 horas simplemente. Entonces, vamos a hablar, los objetivos para esta lectura son entender los conceptos básicos relacionados principalmente con variables aleatorias de tipo continuas y discretas, y a lo largo de la presentación vamos a comprender la importancia de este tipo de variables aleatorias en el estudio de sistemas de comunicaciones inalámbricos. Y no solo en sistemas de comunicaciones inalámbricos, sino también en sistemas de comunicaciones principalmente. Sí, esto también se utiliza prácticamente todo lo que es telecomunicaciones, está relacionado con variables aleatorias. Entonces, esta es una base que nos va a permitir entender este tipo de conceptos. El contenido, básicamente vamos a hablar fundamentos, probabilidad, variables aleatorias y vamos a hablar acerca de las estadísticas de una variable aleatoria. Entonces, hablemos un poco de lo que es la teoría de probabilidad. La teoría de probabilidad es una base matemática que nos va a permitir el estudio de fenómenos de tipo aleatorio. Por ejemplo, en un sistema de telecomunicaciones tenemos que el número de llamadas telefónicas que llegan a una central, por ejemplo, o que llegan a una estación radiobase de telefonía celular, va a ser un número aleatorio. El ruido es un fenómeno que se produce en los circuitos de los sistemas de comunicaciones, y este ruido también se comporta como una variable aleatoria que se suma a la señal. Y la interferencia, por ejemplo, tenemos varios usuarios utilizando un mismo canal de frecuencias. Eso ocurre, por ejemplo, en sistemas de comunicaciones celulares, y este número de usuarios que generan interferencia también se puede modelar como una variable aleatoria. Entonces definamos algo ahorita. ¿Qué es un fenómeno aleatorio? Un fenómeno aleatorio es un fenómeno que puede presentar distintos resultados, aunque se realice bajo las mismas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo lanzo una moneda, ¿de acuerdo? En un momento me puede dar el resultado cara y en otro instante de tiempo me puede dar el resultado sello. Entonces, este proceso como tal de lanzar una moneda viene a ser lo que es el fenómeno aleatorio. Ahora, ¿qué es un experimento aleatorio? Entonces, el experimento aleatorio es básicamente un conjunto de procedimientos y tiene como objetivo producir resultados de observaciones, o sea, producir este fenómeno aleatorio, ¿de acuerdo? Entonces, en el experimento aleatorio, básicamente nosotros lanzaríamos la moneda, ¿de acuerdo? Y el objetivo es producir o cara o sello. Esos son los posibles resultados del experimento. Entonces, como les había dicho, podemos verificar si tenemos cara o sello. Otro experimento aleatorio, por ejemplo, podría ser coger y lanzar la moneda, ¿de acuerdo? A una distancia, sí, todas las personas pueden tener una fuerza distinta. Entonces, el experimento aleatorio consistiría en ver la distancia a la que la moneda cae de la posición en la que está la persona a la que lanzó la moneda. O incluso, por ejemplo, podemos coger la moneda, podemos lanzarla, ¿de acuerdo? Y no nos estaremos preocupando en ver la distancia ni ver si es cara o sello, sino lo que nos interesaría es, por ejemplo, ver el número de veces que gira antes de que esta moneda caiga al suelo. Eso también es un experimento aleatorio y el resultado también sería ver el número de veces que gira. Entonces, como podemos ver, este experimento nos produce algunos tipos de resultados o observaciones. Ante eso podemos definir algo que se conoce como el espacio de muestras. Entonces, el espacio de muestra es el conjunto que contiene todos los posibles resultados de un experimento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lanzo la moneda, los posibles resultados son cara o sello. Si lanzo la moneda, los posibles resultados van a ser las distancias, ¿no es cierto? Entonces, la idea del espacio de muestra es que nos permite representar todos estos resultados del experimento. De aquí en adelante vamos a representar el espacio de muestras con la letra S. Entonces, esta S puede ser cara o sello, de head and tail, del inglés, ¿de acuerdo? O por ejemplo, cuando lanzábamos la moneda, el espacio de muestra es la distancia. Supongamos que esa moneda cae justo, no lancé con nada de fuerza y esa moneda cayó justo en mis pies, la distancia sería 0. Pero supongamos que hay una persona extremadamente fuerte y puede lanzar esa moneda hacia el infinito. Entonces, en este caso, el espacio de muestras es un número real, ¿sí?, que va desde 0
hasta el infinito. ¿De acuerdo? En el primer caso tenemos dos posibles resultados y en el segundo caso la pregunta es ¿cuántos resultados tendríamos? La respuesta es fácil, la respuesta es tenemos infinitos resultados. ¿Por qué infinitos resultados? Porque puede que una persona lance, por ejemplo, 14.1 metros, otra persona puede lanzar 14.11 y el otro puede ser 14.117 metros. Y así sabemos que los números reales son infinitos, ¿no es cierto? Entonces, por eso en este caso tenemos infinitos resultados. Ahora vamos a definir lo que es un evento. Un evento es un conjunto que envuelve los posibles resultados de un experimento. Aquí podemos definir algunos tipos de evento, por ejemplo en el lanzamiento de la moneda. Tenemos el evento improbable. Supongamos que yo cojo y lanzo la moneda. Yo sé que los resultados pueden ser cara o sello, a menos de que un fenómeno externo al experimento pueda afectar el resultado, ¿no es cierto? Por ejemplo, supongamos que yo lanzo la moneda y yo tengo, por ejemplo, el piso en mi casa, duela, parquet, y existen unos pequeños espacios entre esta duela. Lanzo la moneda y por mala suerte justo esa moneda cayó ahí, ¿sí? Cayó en forma vertical, entonces no hubo ni evento cara ni evento sello. Eso sería de cierto modo un evento improbable porque nosotros estamos asumiendo que el experimento, ¿sí?, va a ocurrir en tales circunstancias que yo voy a tener solo los eventos cara o evento sello. Y también tenemos el denominado evento verdadero, que se caracteriza porque contiene todos los posibles resultados del experimento y que es igual al espacio muestral. Entonces el evento improbable nunca va a ocurrir y dentro del evento verdadero, al menos uno de los elementos que están dentro de este conjunto va a ocurrir como resultado del experimento. Entonces, los espacios de muestras y los eventos son conjuntos de elementos, ¿de acuerdo? Entonces, algo que es importante decir, ¿sí? Si bien aquí no lo vamos a topar dentro de este compendio o dentro de este resumen que habla de variables aleatorias, es importante que siempre que se hable o se estudie variables aleatorias, se estudie también teoría de conjuntos. Entonces, en muchos libros de la literatura, ustedes van a encontrar que se estudia variables aleatorias y siempre hay un capítulo inicial que empieza a hablar de teoría de conjuntos, porque vamos a ver más adelante que algunos conceptos básicos como unión e intersección vienen a la idea de variables aleatorias, vienen a variables aleatorias para que nosotros podamos entender algunos temas adicionales. Ahora vamos a definir lo que es la probabilidad. Vamos a dar tres definiciones que existen para la probabilidad. Y la primera definición es la definición clásica. Esta definición clásica se debe a Laplace y se caracteriza porque la probabilidad de un evento A, vamos a denominar un evento A, ¿sí? Puede ser por ejemplo el evento cara, es igual a NA sobre N, donde N es la cantidad de resultados posibles de un experimento y NA es el número de resultados favorables para el experimento. Por ejemplo, lanzo la moneda, tengo dos opciones, ¿no es cierto? O cara o sello. ¿Cuál es la cantidad de resultados posibles? 2 en este caso, ¿no es cierto? Y el número de resultados favorables para el evento cara, por ejemplo, es 1. Entonces la probabilidad de que ocurra cara es 1 medio. Tomemos ahora como ejemplo el lanzamiento de un dado. Yo lanzo, ¿no es cierto?, el dado y voy a tener una de las caras. ¿Cuántos posibles resultados tengo? 6. Entonces en n va a ser igual a 6. Y NA es el número de resultados favorables para el experimento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas posibilidades hay de que salga solo la cara 6? Por ejemplo, 1. Entonces, la probabilidad de que salga la cara 6 es igual a 1/6. ¿De acuerdo? Entonces, este es el ejemplo del dado. Y la definición clásica dice que la probabilidad de obtener cualquier cara es igual a 1/6. Pero ahora supongamos que yo estoy utilizando un dado viciado, ¿sí? Supongamos, por ejemplo, que en algún casino alguien está haciendo trampa y que la cara, por ejemplo, de uno de los dados tiene mayor probabilidad de ocurrir. La pregunta es, ¿será que la definición clásica sigue siendo válida en este caso? Cuando la probabilidad, cuando sabemos en el fondo, sabemos que la probabilidad de que una cara salga es más alta, ¿sí? Ya no va a suceder esto de la definición clásica, ¿de acuerdo? Entonces, pensando en esto, viene algo de la siguiente definición, que es la definición de frecuencia relativa, que dice que la probabilidad, desde el punto de vista de frecuencia relativa, se define por esta expresión de aquí, que dice que la probabilidad del elemento A es igual
al límite de n cuando tiene al infinito de na sobre n, donde n es la cantidad de veces que se realizó un experimento y na es la cantidad de veces que ocurrió el evento A. ¿Qué quiere decir esto? Entonces vamos a coger un experimento, ¿de acuerdo? Vamos a realizar este experimento un número infinito de veces y el número de veces, la relación entre el número de veces que ocurre el evento dividido por el número total de veces que realizamos el experimento es la probabilidad. Por ejemplo, yo cojo y lanzo un dado infinitas veces, ¿de acuerdo? Entonces vamos a suponer que en esas infinitas veces, la sexta parte de esas infinitas veces, o de este número alto de veces que realicé el experimento, salió la cara 6, por ejemplo. Entonces divido ese número de veces que ocurrió, dividido por el número total de veces que hice el experimento y tengo la probabilidad, que ya me da algo un poco más confiable, ¿no es cierto? Ya me da un valor más confiable de la probabilidad. Y ustedes pueden decir, y bueno, ¿y ahora cómo voy a realizar un experimento infinitas veces? No tengo toda la vida para estar realizando el experimento. Pues bien, si n es un número lo suficientemente alto, ¿sí? Esta probabilidad ya es bastante aceptable. Alto, todo va a depender, por ejemplo, del tipo de variable aleatoria, de la situación en la que se esté realizando el experimento. Y ustedes también pueden decir, y bueno, ya, supongamos que alto es unas 200.000 veces. ¿Y ahora cómo voy a hacer eso? Ahí nos apoyamos muchísimo de simulaciones, ¿de acuerdo? Software, por ejemplo, para realizar este tipo de experimentos. Un computador puede trabajar vectorialmente, por ejemplo, y podemos hacer el experimento de una sola vez 200.000 veces, como el caso que sucede con software como MATLAB o Scilab, que nos permiten realizar este tipo de simulaciones. ¿De acuerdo? Entonces debemos realizar un experimento un número infinito de veces. Y finalmente tenemos la definición axiomática. La definición axiomática fue desarrollada por Kolmogorov en 1933. En este caso, la probabilidad está definida por un conjunto de axiomas y por eso se conoce como definición axiomática. Y a propósito, ¿qué es un axioma? Un axioma es una afirmación que se considera verdadera, ¿de acuerdo?, para servir como premisa o punto de partida para razonamientos y argumentos adicionales. Entonces un axioma, decimos, es una afirmación que ya la vamos a considerar como verdadera desde un inicio, ¿de acuerdo? Y esto es un punto inicial para aspectos adicionales. Recuerden, también es importante recordar otros aspectos como qué es una hipótesis, qué es una tesis, qué es un lema, ¿de acuerdo? Que también es importante tener en cuenta. Entonces, la probabilidad de A, ¿qué me dice el primer axioma? Dice que la probabilidad de A debe ser mayor o igual a 0. En otras palabras, la probabilidad es un número no negativo. Dice que la probabilidad de que ocurra el espacio muestreal es igual a 1. O sea, la probabilidad de que ocurran los eventos, ¿sí?, que forman parte de los resultados del experimento es igual a 1. O sea, siempre va a ocurrir uno de los resultados del experimento. Y otro aspecto importante, dice que la probabilidad de un evento A1 más, ¿qué quiere decir ese más de aquí? Quiere decir unión. Estamos hablando de conjuntos. Entonces el evento A1 es un conjunto, el evento A2 es un conjunto, y la probabilidad de la unión del conjunto A1, del evento A1 y el evento A2 es igual a la probabilidad del evento A1 más la probabilidad del evento A2. ¿Cuándo esto ocurre? Cuando A1 y A2 son eventos mutuamente exclusivos. ¿Qué quiere decir esto? Que los eventos A1 y A2 no tienen intersección, ¿de acuerdo? Aquí en este caso dice los eventos A y B, bien, sería A1 y A2, pero la figura permite observar que me representa eventos o conjuntos que no tienen una intersección entre ellos, ¿de acuerdo? Otros axiomas adicionales que vienen de esto. Dice que la probabilidad del evento improbable entonces es igual a 0. Y que si la unión de n eventos mutuamente excluyentes o n-mente exclusivos completa el espacio muestral, es decir, o sea, el evento A1 unido con el evento A2 unido con el evento AN es igual al espacio de muestras, entonces la probabilidad de la unión de todos esos eventos es igual a 1. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos el dado. Tenemos 6 eventos en este caso del dado. Tenemos la cara 1, la cara 2, así hasta llegar a la cara 6.
y el conjunto de todos estos, la unión de todos estos eventos nos va a dar el espacio muestral. ¿De acuerdo? Y entonces, como resultado, tenemos que la probabilidad de todo el espacio muestral va a ser igual a 1. Como resultado de esto, se puede definir también algo. Bien, ¿qué ocurre entonces cuando los eventos no son mutuamente exclusivos? O sea, cuando existe una intersección entre ellos. En este caso, la probabilidad del evento A1 más la probabilidad del evento A2 es igual a la probabilidad del evento A1 más la probabilidad del evento A2 menos la probabilidad de la intersección de esos dos eventos. Esto de aquí representa intersección, ¿de acuerdo? Entonces, PA1 es la probabilidad de la intersección de los eventos A1 y A2. Vamos ahora a trabajar con un ejercicio. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Dice, suponga que H denota a un usuario que tiene servicio de WhatsApp y T denota a un usuario sin servicio de WhatsApp. Considere que revisamos el servicio para dos usuarios en el mismo instante de tiempo. Entonces vamos a suponer que esto es un administrador de la red, por ejemplo, de una determinada empresa, y usted está ofreciendo algún servicio de Wi-Fi, por ejemplo, y tiene algunas restricciones dentro de su red, vamos a suponer. Entonces, un usuario puede tener WhatsApp y otro no puede tener WhatsApp. ¿De acuerdo? Y ahora dice que supongamos que tenemos 4 eventos diferentes. Dice HH, HT, TH, TT. ¿Qué hicimos? Revisamos en un instante de tiempo a estos dos usuarios. Cogimos dos usuarios aleatorios y tenemos las siguientes opciones. Que los dos tengan WhatsApp, que el primero tenga WhatsApp y el segundo no, que el primero no tenga y el segundo sí, o que los dos no tengan WhatsApp. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer, en este caso el ejercicio nos dice que todos ellos tienen probabilidad 1/4. Todos estos 4 eventos tienen probabilidad de 1/4. Entonces dice, sea A el evento donde al menos un usuario tenga el servicio de WhatsApp y B el evento donde el primer usuario tenga el servicio de WhatsApp. ¿De acuerdo? Entonces el primer evento es cuando al menos un usuario tenga WhatsApp y B el evento donde el primer usuario tenga WhatsApp, independientemente de lo que tenga el segundo usuario. La pregunta es, encuentre la probabilidad de la unión de los eventos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una pausa. Paren y pónganse a razonar un poquito, a pensar un poquito y veamos cómo podemos resolver este ejercicio. Entonces, volvamos con el ejercicio. Dice el evento A, el evento donde al menos un usuario tenga servicio de WhatsApp. Entonces, en el primer caso, en el evento HH, tenemos que los dos usuarios tienen WhatsApp, ¿no es cierto? En el segundo HT tenemos que el primer usuario tiene WhatsApp y en el tercero TH tenemos que el segundo tiene WhatsApp y en el cuarto ninguno de los dos tiene WhatsApp. Entonces, ¿qué eventos formarán parte de o qué elementos formarán parte del evento A como tal? Entonces, podemos darnos cuenta que sería HH, HT y TH, porque en estos casos al menos un usuario tiene el servicio de WhatsApp. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿estos eventos son mutuamente exclusivos? Sí, no tienen una intersección entre ellos, ¿de acuerdo? Porque nosotros estamos viendo en un instante de tiempo y eso es lo que ocurre. Entonces, estos eventos en ningún momento se intersecan. Cuando el uno ocurre, el otro necesariamente no va a ocurrir, ¿de acuerdo? Son eventos porque nosotros estamos viendo en un instante determinado de tiempo lo que está ocurriendo, entonces no hay una intersección. Entonces, si pensamos la probabilidad del evento A, es la probabilidad de los elementos HH, HT y TH, ¿de acuerdo? Y como son eventos mutuamente exclusivos, es igual a la probabilidad de HH más la probabilidad de HT más la probabilidad de TH. Como la probabilidad de cada uno de estos eventos es 1/4, entonces la probabilidad del evento A será 3/4. ¿De acuerdo? Tengan en mente que nuestro objetivo es encontrar la probabilidad de la unión de los eventos A y B. Ahora vamos a pensar en el evento B. Dice el evento donde el primer usuario tenga servicio de WhatsApp. Vamos de nuevo. HH, ¿el primer usuario tiene WhatsApp? Sí. HT, el primer usuario también tiene WhatsApp. TH, el segundo usuario tiene WhatsApp, pero el primero ya no tiene, y en el último ninguno de los dos tiene WhatsApp. Entonces, en este evento están los escenarios donde tenemos HH y HT.
Por la misma condición que habíamos mencionado antes, estos eventos son mutuamente exclusivos, o sea, no existe una intersección porque cuando el uno ocurre, el otro no puede ocurrir, ¿de acuerdo? Porque estamos viendo en un instante de tiempo. Entonces, la probabilidad del evento B es igual a la probabilidad de HH más la probabilidad de HT. De nuevo, como esto es un cuarto más un cuarto, tenemos que la probabilidad del evento B es ahora un medio. Bien, ahora dice encuentre la probabilidad de la unión de los eventos A y B. Entonces tenemos que encontrar la probabilidad de A más B. Y antes habíamos dicho que la probabilidad de A más B se traduce a la probabilidad de A más la probabilidad de B si es que los eventos son mutuamente exclusivos. La pregunta ahora es, ¿A y B son eventos mutuamente exclusivos? Veamos, HH y HT se repiten en el evento A y en el evento B. Por lo tanto, existe una intersección. En este caso, no son eventos mutuamente exclusivos y por lo tanto tenemos que encontrar la probabilidad de la unión como la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Entonces, tenemos la probabilidad de A, tenemos la probabilidad de B, que nos está faltando la probabilidad de la intersección. Entonces, calculamos la probabilidad de esa intersección. Y aquí está, que es la probabilidad de HH y HT, que en pocas palabras es el mismo evento B, ¿no es cierto? La probabilidad de intersección de los eventos A y B es el propio evento B, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la probabilidad de su intersección es igual a un medio. Una vez de que ya tenemos todos los parámetros listos para hacer el cálculo de la probabilidad de unión, podemos calcular que la probabilidad de A más B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. ¿De acuerdo? ¿Por qué se resta la intersección? Básicamente, si es que el evento A y el evento B no son mutuamente exclusivos, es decir, tienen una intersección, al momento que se estaría sumando sus probabilidades, es como que estamos sumando esta probabilidad de la intersección dos veces. Entonces, por eso que estamos restando una vez la probabilidad de la intersección. ¿De acuerdo? Como conocemos la probabilidad de A, la probabilidad de B y la probabilidad de intersección, entonces simplemente reemplazamos y aquí tenemos el resultado. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar a otro temita bastante interesante que se conoce como la probabilidad condicional. La probabilidad condicional nos dice es la probabilidad del evento B, un evento B, dado que el evento A ocurrió. ¿De acuerdo? Ahí está la condición. En este caso, el evento A es la condición. Y esto se conoce como probabilidad condicional y está dada por esta expresión que dice la probabilidad de B dado A, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver P de B dado A es igual a la probabilidad de la intersección dividido para la probabilidad de A, siempre y cuando la probabilidad de A sea distinta de 0. ¿Por qué? Si la probabilidad de A es igual a 0, o sea, A nunca va a ocurrir, ¿cuál es el problema? Esta probabilidad se va a ir hacia el infinito, ¿de acuerdo? Y habíamos dicho que la probabilidad es un valor que está entre 0 y 1, ¿no es cierto? Es un valor que está entre 0 y 1. Entonces, esa probabilidad de infinito no existiría. Entonces, a partir de eso podemos establecer algunos casos particulares. Por ejemplo, si los eventos A y B son mutuamente exclusivos, ¿sí? Entonces, si A y B son mutuamente exclusivos, el conocimiento de que A ocurrió no garantiza que B pueda ocurrir. O sea, no hay una intersección, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo lanzo una moneda, ¿de acuerdo? Y después de un instante vuelvo a lanzar una moneda, ¿sí? Son dos eventos, es el mismo experimento, pero son dos eventos que no tienen una intersección, ¿no es cierto? No tienen nada que ver uno que el otro. Entonces, el hecho de que en la segunda moneda, en el segundo lanzamiento salió cara, no tiene nada que ver con el hecho de que en el primer lanzamiento pueda salirse cara o sello también, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, la probabilidad de la intersección A y B es igual a 0. O sea, no hay una intersección. Los eventos son mutuamente exclusivos. Si reemplazamos este resultado, ¿sí? Este resultado de aquí lo reemplazamos en nuestra ecuacióncita de acá arriba, es fácil darnos cuenta que la probabilidad de B dado A va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? La probabilidad condicional de B dado que A ocurrió es igual a 0. ¿De acuerdo? O sea, en otras palabras, A ocurre, ¿sí? Lastimosamente yo no puedo decir nada de B. ¿De acuerdo? La probabilidad de que B ocurra es 0. Ahora,
Si A es un subconjunto de B, ¿de acuerdo? Entonces, la intersección de AB es igual a A. ¿Qué opinan? Tengo B, que es un conjunto grandote, por ejemplo, y A es un conjunto pequeñito que es un subconjunto de B. Entonces, obviamente, la intersección es del conjunto A, ¿verdad? En ese caso, me está diciendo que la intersección AB es igual a A. Reemplazo esto aquí y me queda probabilidad de A sobre probabilidad de A. Eso da 1, ¿no es cierto? Entonces la probabilidad de B, dado A, va a ser igual a 1. Ahora, si B es subconjunto de A, entonces la intersección de A y B es igual a B. Por lo tanto, la probabilidad de B dado A, ¿sí? Probabilidad de B dado A, va a ser igual a la probabilidad de B dividido por la probabilidad de A, porque aquí voy a tener la probabilidad de B. ¿De acuerdo? Entonces me va a quedar probabilidad de B dividido por la probabilidad de A. Y esto me dice que es mayor o igual que la probabilidad de B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la probabilidad de A es un número que está entre 0 y 1. ¿Y qué pasa cuando divido un número por otro número menor a 1? Ese número crece, ¿no es cierto? Se hace más grande. Por ejemplo, 1 dividido para 0.5, ¿cuánto da? 2. ¿De acuerdo? Entonces, por eso yo puedo afirmar que esto de aquí es mayor que la probabilidad de B. Entonces, la probabilidad de B, dado que A ocurrió, siempre va a ser mayor o igual a la probabilidad de que B ocurra. ¿De acuerdo? Ahora bien, yo puedo escribir también lo contrario, la probabilidad del evento A, dado que el evento B ocurrió. En este caso tengo la probabilidad de A dado B. ¿De acuerdo? A dado B. Esto es igual a la probabilidad de la intersección dividido por la probabilidad de B, siempre y cuando la probabilidad de B sea diferente de 0. Observemos esta ecuacióncita de acá y esta ecuacióncita de acá. ¿Qué pasa? Yo puedo despejar la probabilidad de la intersección, ¿sí? Igualo esas dos ecuaciones y voy a obtener este resultado de aquí, que dice que la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Eso se conoce como la regla de Bayes. ¿De acuerdo? Y me va a ayudar a resolver muchísimos problemas también relacionados con variables aleatorias. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Dice, consideremos una red inalámbrica de baja calidad con dos dispositivos. ¿De acuerdo? La probabilidad de que los dos dispositivos no tengan conexión es 1/3 y la probabilidad de que solo el primer dispositivo tenga conexión es 1/6. ¿De acuerdo? Y la probabilidad de que ambos dispositivos tengan conexión es 1/3. Entonces, de nuevo, dice, la probabilidad de que los dos dispositivos no tengan conexión es 1/3. La probabilidad de que solo el primer dispositivo tenga conexión es 1/6. Y la probabilidad de que ambos dispositivos tengan conexión es 1/3. Dice, sea A un evento en el que al menos un dispositivo tiene conexión y sea B un evento en el cual el segundo dispositivo tiene conexión. ¿Cuál es la probabilidad de que el evento B ocurra dado que ocurrió el evento A? En otras palabras, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo dispositivo tenga conexión dado que al menos un dispositivo tiene conexión? ¿De acuerdo? Semejante al ejercicio anterior, vamos a hacer una pausa. Por favor, paren el video y razonemos y utilicemos el conocimiento de las slides anterior para poder resolver este ejercicio. Volvamos a nuestro ejercicio. Entonces dice, sea A un evento en el que al menos un dispositivo tenga una conexión y B un evento en el que el segundo dispositivo tiene conexión. Determine la probabilidad de que el evento B ocurra dado que el evento A ocurrió. Entonces, en pocas, el ejercicio nos está pidiendo que calculamos la probabilidad de B dado A. Entonces, para resolver este ejercicio podemos considerar dos eventos. Primero, cuando un usuario tiene conexión y cuando un usuario no tiene conexión. Vamos a llamar este primer evento de conexión con C y no conexión con N. ¿De acuerdo? Entonces, del enunciado del ejercicio, yo puedo tener este resultado de aquí. Me dice la probabilidad de que solo el primer dispositivo tenga conexión es 1/6.
sexto, ¿no es cierto? Solo el primer dispositivo, entonces sería P, C, N, es un sexto, entonces estamos en este caso de aquí. Dice la probabilidad de que ambos dispositivos tengan conexión es un tercio, ¿de acuerdo? Y al principio también nos decía la probabilidad de que los dos dispositivos no tengan conexión también es un tercio, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos está faltando un evento, también podemos darnos cuenta, ¿no es cierto? Que es el evento en el cual el primero no tiene conexión y el segundo sí. Estos tres eventos forman parte de un espacio muestral, ¿no es cierto? Donde le está faltando un evento adicional. Y habíamos visto que la suma de las probabilidades de los eventos de un espacio muestral es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces podemos calcular cuál es la probabilidad del evento en el cual el primero no tiene conexión y el segundo sí tiene conexión, ¿de acuerdo? Utilizando esta expresioncita de aquí. Como la suma de todos los eventos es 1, entonces simplemente para calcular la probabilidad de ese evento que nos está faltando es 1 menos la probabilidad de que los dos tengan conexión, menos la probabilidad de que el primero tenga conexión y el segundo no, y menos la probabilidad de que los dos no tengan conexión. Si hacemos esos cálculos simples, vamos a tener como resultado un sexto. ¿De acuerdo? Entonces, el evento A dice que es el evento en el que al menos un dispositivo tiene conexión. Entonces, tenemos los escenarios en los cuales los dos tienen conexión, el primero tiene conexión y el segundo tiene conexión. Son estos tres casos de acá. Y el evento B es la probabilidad de que el evento B el segundo dispositivo tiene conexión. En este caso, el segundo dispositivo tiene conexión y el segundo dispositivo tiene conexión. No nos interesa lo que ocurra con lo demás. La pregunta es, bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que B ocurra dado que A ocurrió? Entonces, podemos utilizar la ecuacióncita que habíamos encontrado, la ecuación que tenemos de la probabilidad condicional, que dice que es la probabilidad de la intersección dividido para la probabilidad del evento A, en este caso. Entonces tenemos el evento A y el evento B. ¿Podemos calcular la probabilidad del evento A? Sí, ¿no es cierto? El evento A. Primero, calculemos la probabilidad de la intersección, ¿de acuerdo? La intersección es los dos con conexión y no conexión y conexión, ¿de acuerdo? La probabilidad de CC conocemos, la probabilidad de NC también la conocemos, sumamos y obtenemos un medio. Ahora entonces necesitamos la probabilidad de A. La probabilidad de A, entonces la probabilidad conexión, 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 no conexión y no conexión, conexión. Eventos mutuamente exclusivos, pues porque estamos viendo en un determinado instante de tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos la suma de estas tres probabilidades y como resultado nos da 2 tercios. Ahora entonces podemos calcular la probabilidad condicional, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que la probabilidad condicional, la probabilidad de B dado A, es igual a la probabilidad de la intersección dividido por la probabilidad de A. Y como ya conocemos esos resultados, entonces simplemente tenemos que eso es igual a 3/4. ¿De acuerdo? Entonces hemos utilizado el concepto de probabilidad condicional para encontrar o para resolver este ejercicio. Vamos a hablar ahora de algo que se conoce como probabilidad total. ¿De acuerdo? Entonces dice, sean A1, A2, hasta AN en eventos mutuamente exclusivos, ¿de acuerdo? Que llenan el espacio de muestra. Entonces, la probabilidad total me dice que la probabilidad de un evento B es igual a la sumatoria de en I de 1 hasta N, la probabilidad de B, dado a I por la probabilidad de AI. En otras palabras, lo que estamos haciendo es descondicionando esas probabilidades condicionales para encontrar la probabilidad de B. ¿Cuál es la condición? Que debemos conocer cuál es la probabilidad de cada evento A sub I. ¿Sí? Aquí nosotros podemos ver, necesitamos la probabilidad de los eventos A sub I. Y la probabilidad condicional del evento B condicionada a estos eventos A sub I. Y eso me permite encontrar la probabilidad de B. ¿De acuerdo? Ahora, al emplear la regla de Bayes, podemos obtener la probabilidad de que AI ocurra dado que B ocurrió. Miren qué interesante. Entonces aquí yo tengo la probabilidad total, ¿de acuerdo? Entonces, pero ahora supongamos que yo estoy interesado en la probabilidad de que un evento AI ocurra dado que B ocurrió. Entonces, en ese caso, utilizando la regla de Bayes, yo tengo que es la probabilidad de B dado AI por la probabilidad de AI dividido para la probabilidad de B. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, lo único que hice fue este de aquí pasó a dividir.
Si le paso a multiplicar acá, entonces es claro que es la regla de Bayes que habíamos visto hace un par de diapositivas. Y ahora bien, antes yo había definido esta probabilidad de B acá. Entonces simplemente puedo sustituir esto, reemplazo acá y tengo la probabilidad de A dado B escrita en términos de probabilidades condicionales y la probabilidad de los eventos A sub I. Qué interesante. Entonces, y ahora ustedes pueden decir, ¿y ahora dónde puedo utilizar toda esta mega ecuación? ¿No es cierto? Vamos a ver un ejemplo cómo yo puedo utilizarla. Entonces dice, considera una red celular formada por dos células. Para los que no tienen conocimiento, una red celular, bueno, todos tenemos un dispositivo móvil, un teléfono celular que toma su nombre debido a la red. Una red celular básicamente elimina el concepto de un transmisor de alta potencia por varios transmisores de baja potencia. Entonces, estos transmisores de baja potencia se conocen como estaciones radio base o también se conocen como nodo B o eNode B. Todo va a depender de la tecnología en la que estemos trabajando. Pero estas pequeñas estaciones radio base, que son las torres, las antenas que nosotros vamos viendo cuando nos desplazamos por la calle, dan un área de cobertura. ¿De acuerdo? Un área de cobertura pequeña que puede ser de unos pocos kilómetros, incluso puede ser de algunos cientos de metros nada más. Y esa área de cobertura se conoce como una célula. Entonces, si se considera una red celular que está formada por dos células, solo tengo dos células, dos torrecitas. La célula C1 tiene tres usuarios que tienen servicio de datos, dice. Por ejemplo, ellos pueden acceder a Internet, WhatsApp, Facebook, etc. Y otros solo dos usuarios con servicio de voz. Entonces, a lo mejor estos dos usuarios tienen esos teléfonos antiguos que únicamente les permiten acceder a servicios de voz. Por otra parte, en cambio, en la celda C2, dice que esta celda tiene dos usuarios con servicios de datos y tres usuarios que están con servicios de voz. Supongamos que los usuarios dentro de la misma celda o célula, sí, se usan los dos términos, transmiten con la misma probabilidad. Entonces, los usuarios dentro de la misma celda transmiten con la misma probabilidad. Además, supongamos que un usuario de cualquiera de las dos células deja de transmitir con probabilidad de 1/2. Es decir, la probabilidad de la célula 1 es igual a la probabilidad de la célula 2 es igual a 1/2. ¿Qué quiere decir? Todo el sistema está funcionando, ¿de acuerdo? Está funcionando, está bien, tenemos estas dos células y de repente un usuario deja de transmitir. Y ese usuario puede pertenecer a la célula 1 o a la célula 2 con probabilidad 1/2. O sea, existe la misma probabilidad de que un usuario de esas células deje de la una célula o de la otra célula deje de transmitir. La pregunta es, dice, determine la probabilidad de que el usuario que dejó de transmitir pertenezca a la celda 1, dado que el usuario que dejó de transmitir es un usuario con servicio de datos. ¿De acuerdo? Repitamos, determine la probabilidad de que el usuario que dejó de transmitir pertenezca a la celda 1, dado que este usuario que dejó de transmitir es un usuario con servicio de datos. Entonces, nuevamente, les invito a pausar el video, que veamos los conceptos que hemos visto en estos últimos slides y veamos cómo puedo aplicar para resolver este ejercicio. Bien, entonces vamos a resolver el ejercicio. Primero pensemos en el sistema celular. ¿De acuerdo? Aquí está la célula 1 y la célula 2. Las células se caracterizan porque ustedes pueden ver esas formas hexagonales. En realidad en la práctica tienen una forma ameboidal, pero para modelamiento matemático se utiliza esta forma hexagonal. ¿De acuerdo? Entonces por eso estas células están representadas de esta forma hexagonal. Y aquí en la mitad debería estar la antenita, la estación radio base. Entonces dice que en la célula 1 tengo 3 usuarios con servicio de datos. ¿De acuerdo? Entonces, para representar aquí yo he puesto unos 3 teléfonos nuevos que tienen aplicaciones, por ejemplo, y usuarios con servicio de voz. Miren, aquí están estos dos usuarios que son esos teléfonos antiguos que solamente nos permitían hacer llamadas telefónicas. En cambio, en la célula 2 tenemos 2 usuarios de datos y 3 usuarios de voz. Y la probabilidad de que un usuario de estas dos células deje de transmitir en un instante de tiempo cualquiera es 1/2. ¿De acuerdo? Entonces aquí está una pequeña representación gráfica de nuestro ejemplo. Entonces vamos a definir el evento D
para los servicios de datos y el evento V, ¿sí?, para los servicios de voz. Entonces, la probabilidad de que el usuario sea de datos, dado que está en la célula 1, ¿sí?, es un usuario de datos, dado que está en la célula 1, es igual a 3/5. ¿Por qué? Porque yo había dicho, en un inicio el ejercicio nos dice que la probabilidad de que cualquier usuario dentro de la célula transmita es la misma, dice. ¿De acuerdo? Entonces aquí está. Supongamos que los usuarios dentro de la misma celda transmiten con la misma probabilidad. Entonces por eso es que la probabilidad que un usuario de datos es 3/5. Y ahora dice que esto es igual a la probabilidad de que un usuario de voz, dado que está en la célula C2. Usuario de voz, dado que está en la célula C2. ¿Cuántos usuarios de voz tengo acá? 3. 1, 2, 3. Entonces la probabilidad en cambio que un usuario sea de voz, dado que está en la célula 2, es igual a 3/5. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que un usuario sea de datos, dado que estoy en la célula 2? Es 2/5, porque solo tengo 2 usuarios. Y la probabilidad de que un usuario sea de voz, dado que está en la célula 1, ¿sí? ¿Cuánto es? 2/5 también. ¿De acuerdo? Estas consideraciones yo las puedo hacer porque estoy diciendo que todos los usuarios transmiten con la misma probabilidad. Yo podría haber dicho, por ejemplo, que la probabilidad de los usuarios de datos es más alta o que es más baja, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya va a cambiar un poco el escenario. Pero para este ejercicio en particular puedo hacer estas aseveraciones, ¿de acuerdo? Y vean que aquí ya tengo la probabilidad condicional de voz, dado que está en la célula 1, dado que es la célula 1, ¿de acuerdo? Bien. Y lo que el ejercicio nos pregunta, dice, la probabilidad de que el usuario que dejó de transmitir sea de la célula 1, dado que es un usuario con servicio de datos. Entonces en pocas nos está preguntando la probabilidad de que sea de la célula 1, dado que dado que fue un usuario de datos, ¿de acuerdo? Entonces miren, yo aquí tengo un primer evento, ¿de acuerdo? Que es un evento C1, ¿de acuerdo? Entonces, que es un evento que pertenece al espacio muestral. Si regresamos a la diapositiva anterior, recuerden que yo tenía un A1, A2, ¿de acuerdo? Entonces aquí estaría ese evento. Y aquí tengo el evento D, que es un usuario de datos. Entonces, prácticamente tengo toda la información que necesito. ¿Por qué? Porque puedo ir al slide anterior, ¿sí? Y yo veo que la probabilidad de C1 dado D puede ser escrito de esta forma de acá. Probabilidad de D dado C1 por la probabilidad de C1 dividido para la sumatoria de igual a 1 hasta n, decía. Pero en este caso el n es 2 porque tengo C1 y C2. La probabilidad de D dado CI por la probabilidad de CI. ¿Conozco este valor de aquí? Conozco estos valores de aquí, la probabilidad de D dado C1, la probabilidad de D dado C2, conozco, ¿sí? Esto es una sumatoria, entonces se abre, ¿de acuerdo? Y también conozco la probabilidad de C1, ¿sí? Porque esta es la probabilidad de C1, la probabilidad de que un usuario de la célula 1 deje de transmitir un instante de tiempo, ¿de acuerdo? Y la probabilidad de C sub i, que es la probabilidad de C1 y la probabilidad de C2, ¿de acuerdo? Conozco todos los valores, reemplazo, ¿de acuerdo? Hago las operaciones y como resultado entonces tengo que esto es igual a 3/5. Entonces, la probabilidad de que el usuario que dejó de transmitir pertenezca a la célula 1, dado que el usuario que dejó de transmitir es un usuario con servicio de datos, es igual a 3/5. ¿De acuerdo? Entonces simplemente fue una aplicación de lo que ya habíamos visto. Ahora vamos a hablar de un concepto que se conoce como independencia estadística. La independencia quiere decir que un evento no depende de otro tipo de evento, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso se define, o para verificar que dos eventos son estadísticamente independientes, lo que tenemos que calcular es la probabilidad de su intersección. Si la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, entonces se dice que los eventos son estadísticamente independientes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos obtener algunos resultados interesantes. Si los eventos A y B son estadísticamente independientes, entonces la probabilidad de B
no cambia incluso conociendo A y viceversa. Probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B. ¿Por qué? ¿Qué nos decía la probabilidad condicional? Probabilidad de B dado A era igual a la probabilidad de la intersección dividido para la probabilidad de A. En este caso, la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿no es cierto? Reemplazo esto y como estoy dividiendo para la probabilidad de A, ¿qué me queda? Probabilidad de B. Ahora acá, la probabilidad de A condicionada a B. Eso es igual a la probabilidad de la intersección dividido para la probabilidad de B. La probabilidad de la intersección es de esto de acá. Y como divido para la probabilidad de B, solo me queda probabilidad de A. Entonces, la probabilidad de B, dado que A ocurrió, ¿sí?, no me afecta en nada. ¿De acuerdo? Sigue siendo la probabilidad de B. ¿De acuerdo? Bien. Supongamos el lanzamiento de una moneda, por ejemplo. Yo cojo y lanzo una moneda. ¿De acuerdo? El lanzamiento es un evento. Y el siguiente evento es también lanzar la moneda otra vez. El evento A es lanzar la moneda y el evento B es también lanzar la moneda. La pregunta es, ¿será que lanzar luego la moneda afecta a lanzar la moneda una primera vez? No, no es cierto, porque son eventos estadísticamente independientes. Entonces, la probabilidad de la intersección de esos dos eventos es igual al producto de las probabilidades de cada evento. ¿Cuál es la probabilidad de tener cara en el primer lanzamiento y la probabilidad de tener sello en el segundo lanzamiento? Me está diciendo aquí es la inquietud. ¿O cuál es la probabilidad de que lance la moneda 3 veces y me salga cara, cara y luego sello? ¿O de que lance 4 veces y en todas me salga sello? Todos los lanzamientos son experimentos que me generan variables aleatorias independientes o eventos independientes. No tienen nada que ver el uno con el otro. Como resultado, yo sé que si la moneda no está viciada, la probabilidad de esto es un medio y la probabilidad de esto es un medio. Como resultado, el producto va a ser la probabilidad de la intersección. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga cara y de que tenga sello? ¿De acuerdo? Entonces en el primer caso es un cuarto, en el segundo va a ser un medio por un medio por un medio, que es un octavo, y en el tercero voy a tener un medio por un medio por un medio por un medio, que es igual a un 16avo. ¿De acuerdo? Entonces vamos de nuevo a resolver un ejercicio. Dice, considera un router Wi-Fi con 2 antenas. ¿De acuerdo? Muchos de ustedes habrán visto que los routers Wi-Fi se caracterizan ahora porque tienen varias antenas, ¿sí? Luego en el curso de comunicaciones inalámbricas se estudia por qué se utilizan estas varias antenas. ¿Sí? Hay varios mecanismos, varias cosas por los que se utiliza estos arreglos de antenas. Entonces ahora dice, considere que tiene un router con 2 antenas. Considere que estas antenas pueden o no transmitir una señal de radio. ¿De acuerdo? Pueden o no. Por ahí se va a transmitir una onda electromagnética que es una señal de radio. Dice, sea T el evento de transmisión y N el evento de no transmisión para cada antena. ¿De acuerdo? ¿Por qué se va a transmitir o por qué no se va a transmitir? Eso muchas veces depende de las características del canal, pero eso se lo deja para estudiar después. En este caso simplemente vamos a hablar de qué transmite o no transmite y que T es el evento de transmisión y N es el evento de no transmisión. Al considerar las dos antenas, tenemos 4 posibles escenarios. Transmiten las dos, transmite solo la primera, transmite solo la segunda o no transmiten las dos. Cada uno con probabilidad de ocurrencia un cuarto. ¿De acuerdo? Entonces 4 eventos, todos con la misma probabilidad. Sea A el evento donde al menos una antena transmite, o sea, TT, TN y NT. Y sea B el evento donde solo una antena transmite, es decir, B es igual a TN, NT. La pregunta es, ¿son los eventos A y B estadísticamente independientes? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que verificar o demostrar. Entonces, nuevamente les hago un llamado, hagamos una pausa en el video y entendamos y con lo que hemos visto en los slides anteriores, tratemos de resolver este ejercicio. Con el fin de comprobar si los eventos A y B son estadísticamente independientes, debemos verificar entonces que la probabilidad de A, la probabilidad de la intersección AB es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, el primer trabajo va a ser encontrar la probabilidad de A, la probabilidad de B, y luego podemos proceder a encontrar la probabilidad de la intersección.
Entonces, bien, si partimos por la probabilidad de la intersección, tenemos que solo el evento nt es parte de la intersección y tiene probabilidad de 1/4, porque recuerden que habíamos dicho que la probabilidad de ocurrencia de cada evento es 1/4. La probabilidad de A es 3/4, ¿de acuerdo? Y la probabilidad de B es 1/2. Entonces, si nosotros verificamos la ecuación que está ahí arriba, verificamos que no se cumple. Por lo tanto, quiere decir que los eventos A y B no son estadísticamente independientes. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a hablar de variables aleatorias. Entonces ya hemos hablado de eventos, ¿de acuerdo? Y estos eventos tienen un espacio muestral y dentro de ese espacio muestral tenemos todos los posibles resultados de un experimento. Entonces, una variable aleatoria es básicamente asociar estos resultados de un experimento con números reales. Basado en esto tenemos dos tipos de variables aleatorias. Variables aleatorias discretas y continuas. Si recordamos un poco, por ejemplo, al principio de nuestra presentación habíamos dicho que la interferencia, el número de usuarios o el ruido eran variables aleatorias, ¿no es cierto? Por ejemplo, el número de usuarios interferentes será un número discreto. Puede ser 1, 2, 3, 4, no pueden ser 4.5 interferentes, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso tenemos una variable discreta. Pero la interferencia, en cambio, que son las señales, por ejemplo, que transmiten estos interferentes, son señales continuas, continuas en amplitud, continuas en tiempo, y por lo tanto estas señales, ¿sí?, serán una variable aleatoria de tipo continuo. Entonces esa es una forma que podemos describir rápidamente con un ejemplo. Para ser un poco más específicos, las variables aleatorias discretas se caracterizan cuando el número de muestras del experimento tiene un número finito de elementos. Supongamos esta señal de aquí, por ejemplo, ¿sí? Nosotros podemos ver que esta es parecida a una señal banda base, ¿no es cierto?, donde se transmiten pulsos, o una señal PAM, 2 PAM específicamente, donde se transmiten las amplitudes más A y menos A. Pero resulta que estas señales se van modulando, ¿no es cierto?, en función de los bits que se transmitían. Entonces estos bits pueden ser ceros o unos. Cuando yo transmito un 0, transmito un menos A, y cuando transmito un 1, transmito un más A. Si yo tengo, por ejemplo, yo qué sé, estoy grabando una canción o mi voz, digitalizo esa señal, mi voz puede ser una variable aleatoria, ¿no es cierto? Una canción también puede ser visto de cierto modo como una variable aleatoria. Entonces, estos pulsos, estos más y menos, se van generando de forma aleatoria. Suponiendo que las amplitudes tienen la misma probabilidad de ocurrencia, entonces decimos que la probabilidad de x, que x en este caso sería la variable aleatoria, ser igual a A, es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a A, y eso es igual a 1/2. Entonces, los resultados de mi experimento son solo más A o menos A. ¿De acuerdo? Ahora pensemos en una variable aleatoria continua. Las variables aleatorias continuas aparecen cuando hay una asociación entre los resultados de un espacio de muestras con infinitos elementos y los números reales. Por ejemplo, aquí en este en este ejemplo de aquí podemos ver dos variables aleatorias. Aquí tenemos una célula, tenemos una estación radio base y tenemos un terminal móvil. Entonces, la distancia a la cual está un usuario o el terminal móvil de la estación radio base es una variable aleatoria. Es una distancia. Yo puedo estar a cualquier distancia de la estación radio base y esa distancia puede diferenciarse en milímetros, ¿sí?, incluso en micrómetros de una distancia a otra. Entonces es una variable aleatoria de tipo continuo. Otra variable aleatoria continua es este ángulo θ que nosotros vemos aquí, que es el ángulo que se forma entre el eje horizontal y la posición del usuario. ¿De acuerdo? También es una variable aleatoria que va a estar distribuida entre un valor de 0 y 2π. ¿De acuerdo? Entonces es una variable aleatoria de tipo continuo. Vamos a definir dos funciones súper importantes para entender el comportamiento de una variable aleatoria. Básicamente estas funciones nos describen la forma en la cual la variable aleatoria se comporta en términos de probabilidad. La primera de estas se llama la Cumulative Distribution Function o función de distribución acumulada en el español. Y básicamente me define la probabilidad acumulada hasta un valor x. ¿De acuerdo? Se representa con una F mayúscula, aunque en libros puede haber otras notaciones diferentes, ¿de acuerdo?
y se escribe como f de x, donde x es el valor que toma la variable aleatoria. Y esto representa la probabilidad de que la variable aleatoria representada por una x mayúscula sea menor o igual a este valor x minúscula que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, para x, que puede tener valores entre menos infinito y más infinito. Entonces ustedes ven que es una probabilidad acumulada porque me da cómo se acumula la probabilidad a este valor x minúscula que está aquí. Hay algunas propiedades que definen a esta función de distribución acumulada. Primero, tiene valores entre 0 y 1. ¿De acuerdo? En el menos infinito, cuando yo evalúo esta función en el menos infinito, tiene que ser igual a 0. Y si yo la evalúo en el infinito, tiene que ser igual a 1. Otro aspecto importante es que, supongamos que yo ahora quiero conocer cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria sea mayor a un valor. En ese caso, yo calculo 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual, x mayúscula sea menor o igual que ese valor a. ¿Sí? En otras palabras, evalúo la CDF, que es la Cumulative Distribution Function, en ese valor a. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que mi señal, la señal recibida, esté arriba de un umbral? ¿De acuerdo? Entonces yo ahí podría calcular aquí. Ese umbral sería a y x sería la amplitud de mi variable aleatoria. La amplitud de mi señal, que sería una variable aleatoria. Aquí tenemos unos ejemplos. Para una variable aleatoria discreta, por ejemplo, dice la probabilidad de que x sea igual a 0 es 1 menos p. Y la probabilidad de que x sea igual a 1 es p. ¿De acuerdo? Este tipo de variable aleatoria se conoce como variable aleatoria de Bernoulli y tiene dos estados, 0 o 1. Yo podría asociar, por ejemplo, 0 a lanzamiento cara, a la cara de la moneda, y 1 al sello. O también puedo transmitir una cadena de bits, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea 0? ¿Cuál es la probabilidad de que sea 1? Y este valor p es un valor arbitrario que toma valores entre 0 y 1. Y eso me permite modificar estas probabilidades. Para el caso discreto, las funciones de acumulación, la función de distribución acumulada tiene siempre esta forma de graditas. ¿De acuerdo? Miren, en 0 sube a 1 menos p, se mantiene así hasta que llega a 1 y aquí sube p y se mantiene en 1. Veamos las propiedades. ¿Tiene valores entre 0 y 1? Veamos, aquí en x, aquí vale 0 y va subiendo en y hasta valores de 1. Cumple la primera propiedad. En el menos infinito vale 0. Esta CDF viene desde menos infinito valiendo 0, ¿de acuerdo? Entonces en el menos infinito vale 0. Y si me voy al más infinito, esta CDF ya se queda aquí. Entonces vale 1 en el infinito. ¿De acuerdo? ¿Y aquí qué me está dando? Entonces en este punto me está dando la probabilidad acumulada. Esta probabilidad más esta probabilidad de acá. Otro ejemplo, supongamos este ángulo que les había dicho, que es el ángulo que se forma entre el eje horizontal y la posición del usuario. ¿De acuerdo? Este ángulo puede ser modelado como una variable aleatoria uniformemente distribuida. ¿Qué quiere decir? Que todos los valores entre 0 y 2pi tienen exactamente la misma probabilidad de ocurrencia. ¿De acuerdo? Entonces los ángulos en el intervalo 0 menor o igual que θ menor que 2pi son igualmente probables. En ese caso, la CDF se define en tres intervalos. Cuando vale 0 cuando x es menor o igual que 0. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la variable aleatoria puede tener valores entre 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi, ¿sí? Ya existe un valor para la CDF y es esta función que es una recta. ¿De acuerdo? Ustedes ven esta recta de aquí. Y a partir de 2pi ya se acumuló toda la probabilidad y sabemos que el valor máximo que puede tener una probabilidad es 1. Entonces por eso se mantiene en 1. Y ustedes ven aquí, esta es la CDF o la función de distribución acumulada de esta variable aleatoria θ. Aquí está representada con x, pero aquí podríamos representarlo simplemente con un θ y no va a cambiar en nada. ¿De acuerdo? Ahora tenemos otra función que es incluso un poco más utilizada en función de la aplicación que la CDF. Esta se llama la función densidad de probabilidad y se representa como PDF del inglés Probability Density Function.
y básicamente representa la forma en la cual se distribuye la probabilidad de una variable aleatoria en todo su dominio. ¿Qué quiere decir su dominio? O sea, en los valores que la variable aleatoria puede tener. Si es que yo veo que la PDF tiene altos valores en un determinado rango, quiere decir que es más probable que la variable aleatoria caiga en ese rango de valores. Y si es que está en un valor pequeño, en cambio, en esta curva, quiere decir que es menos probable que la variable aleatoria ocurra en estos valores. Ya vamos a ver con unas figuras cómo eso queda un poco más claro. Entonces, la función densidad de probabilidad se define como la derivada de la CDF. ¿De acuerdo? Entonces, podemos calcular también la CDF desde la PDF. Como es la derivada, entonces yo hago el proceso contrario y la CDF de mi variable aleatoria se calcula como la integral desde menos infinito o desde el valor donde está definida la variable aleatoria hasta x, y la PDF va a estar cambiada de variable. En este caso hemos utilizado un y, puede ser cualquier otro tipo de variable. La PDF es una función no negativa, es decir, f de x es mayor o igual que 0. Quiere decir que nosotros nunca vamos a ver una PDF dibujada en la parte negativa del eje de las y. ¿De acuerdo? Pero a diferencia de la CDF, que la CDF solo iba hasta 1, ¿de acuerdo? La PDF puede tener valores mayores que 1. Para calcular la probabilidad de que una variable aleatoria esté dentro de un intervalo, yo puedo, es decir, la probabilidad de que mi variable aleatoria esté entre unos valores a y b, yo puedo utilizar la definición de la CDF haciendo f de b menos f de a. O también puedo utilizar la definición de la PDF integrando la PDF entre a y b. ¿De acuerdo? Integro la PDF entre a y b y ya puedo tener ese valor. Y algo que es súper importante también, una PDF, el área de una PDF siempre está normalizada. ¿A qué me refiero con esto? Si calculo la integral de la PDF, recuerden que la integral es el área bajo la curva, si calculo el área de la PDF con una integral, entonces eso debe ser igual a 1. ¿De acuerdo? Bien. Ejemplos. Para el caso de la variable aleatoria de Bernoulli, ¿sí?, que era esta de aquí, nosotros tenemos esta PDF de aquí. ¿Por qué? Recuerdan que la CDF era una función de escalones, ¿no es cierto? Nosotros conocemos que la derivada de los escalones es una función delta, es un impulso en esos puntos donde están los escalones. Entonces miren, aquí está la PDF, aquí tenemos una delta, aquí tenemos otra delta, ¿de acuerdo? Entonces aquí están los valores de la PDF. Y estos, por ejemplo, son la PDF para una variable aleatoria de tipo gaussiana, ¿de acuerdo? Aquí en el eje de las X nosotros tenemos el rango, o sea, los valores que la variable aleatoria puede tener. Una variable aleatoria gaussiana se caracteriza porque tiene valores entre menos infinito y más infinito, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos todo el rango y aquí podemos ver, por ejemplo, comparemos esta PDF en azul con esta PDF en rojo. ¿Qué me está diciendo esta PDF en azul? Quiere decir que, por ejemplo, la variable aleatoria para valores entre 1 y 2, ¿sí?, para este caso de esta variable aleatoria, es una probabilidad muy baja de que la variable aleatoria tome estos valores. Sin embargo, si la PDF de una otra variable aleatoria gaussiana tuviera esta forma, entonces yo veo que aquí en esta región de 1 a 2, ¿sí?, ya existe una mayor probabilidad de que ocurra. ¿De acuerdo? En el caso de la variable aleatoria gaussiana hay algunos parámetros que definen la forma como ella se comporta, que son la media y la varianza, que ya vamos a conversar de aquí en un ratito. Pero es interesante mencionar que la variable aleatoria gaussiana es un tipo de variable aleatoria que es la que más aparece en los fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Hay un teorema que se llama el teorema del límite central, que establece que la suma de muchas variables aleatorias que son independientes, ¿sí?, va a converger en una variable aleatoria de tipo gaussiana. Entonces esta variable aleatoria se caracteriza porque es una de las que más ocurre en la naturaleza. Bien, vamos a hacer un ejercicio, ¿de acuerdo? Y dice, considera la variable aleatoria cuya CDF y PDF están dadas por estas dos expresiones de aquí. Aquí está la CDF y aquí está la PDF. Aquí nos está diciendo el intervalo donde está definida. Dice, obtenga la probabilidad de que x sea menor o igual a pi y la probabilidad de que x esté entre pi medios
y pi. ¿De acuerdo? Podemos utilizar el concepto de PDF y CDF, según como nosotros queramos hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, hagan una pausa, ¿de acuerdo? Y revisemos en los slides anteriores cómo podemos calcular esas probabilidades. Bien, entonces para calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a pi, podemos utilizar directamente la definición de la CDF, porque la CDF nos dice que es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a un número o a un valor. Entonces, f de x, que es la CDF, es igual a la probabilidad de la variable aleatoria ser menor o igual a un x minúsculo, que en este caso es igual a un pi. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es hacer f de pi, ¿de acuerdo? Pero tenemos que ver dónde está pi. ¿Pi es menor o igual que 0? No. ¿Pi es mayor a 2pi? No. Pi está en este intervalo. Entonces, por lo tanto, debemos reemplazar donde corresponde. Entonces, pi sobre 2pi, y esto nos da como resultado un medio. Ahora, la probabilidad de que x esté entre pi medios y pi. Tenemos dos opciones. Podríamos utilizar la definición de la CDF, en la que podríamos hacer que la probabilidad de que la variable aleatoria esté en este intervalo sería igual a f de pi menos f de pi medios. Pero para utilizar la definición de la PDF podemos utilizar la integral, que nos dice que la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre valores a y b es igual a la integral de la PDF en ese intervalo. Entonces, en este caso, entre pi medios y pi, integramos la PDF entre pi medios y pi. Esta integral es fácil de resolver y vamos a encontrar que como resultado nos da un cuarto, que es la probabilidad. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a hablar de las estadísticas de una variable aleatoria. ¿Qué quiere decir esto de las estadísticas? Básicamente, aparte de la PDF y la CDF, que son funciones, estos son parámetros adicionales que nos dan información de cómo se comporta la variable aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a definir en primer lugar la media. Entonces, la media de una variable aleatoria proporciona el promedio a largo plazo de la variable, o el resultado promedio esperado luego de muchas observaciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a suponer, lanzo el dado. ¿De acuerdo? Voy a lanzar el dado 10.000 veces. ¿Cuál es el valor medio después de lanzar el dado? ¿De acuerdo? O por ejemplo, supongamos que tengo en una estación, en una célula, tengo 50 usuarios en un determinado instante de tiempo, en otro 30, en otro 28, 50 y así de nuevo. Veo durante un intervalo de tiempo extenso y veo cuál es el valor medio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que me da el valor medio. En otras palabras, el promedio a largo plazo luego de muchas observaciones. Para variables aleatorias continuas, la media se representa de esta forma o de esta manera de aquí, donde este de aquí se conoce como el operador esperanza, esperanza que es el valor medio también, y se calcula de la siguiente manera. La integral de la PDF en el intervalo donde está definida. Por ejemplo, generalmente aquí como es notación se pone de menos de infinito a más de infinito. Pero supongamos que la PDF o la variable aleatoria solo tiene valores entre 0 y 5. Simplemente hago la integral entre 0 y 5 porque luego afuera de ese intervalo la PDF vale 0. ¿Ok? Entonces integro en el intervalo donde está definida la variable aleatoria y multiplico multiplicando por x. Entonces x por la PDF. ¿De acuerdo? E integro en x y eso me da el valor medio. Supongamos que tengo una función que depende de una variable aleatoria. Por ejemplo, supongamos que tengo que x es la amplitud de mi señal, por ejemplo, la amplitud recibida. La amplitud, recuerden, se mide en voltios, ¿no es cierto?, de una señal. Y yo quiero encontrar el valor medio de la potencia, por ejemplo. La potencia es la señal al cuadrado, entonces yo puedo definir una función g de x igual a x al cuadrado. ¿Sí? O digamos que por algún motivo yo quiero encontrar x al cuadrado más x más 1. ¿Sí? Por un problema en particular quiero encontrar el valor medio de esa función g de x. En ese caso lo que hago es integrar la función multiplicada por la PDF e integro en el intervalo donde está definida la variable aleatoria. ¿De acuerdo? Para variables aleatorias discretas, en cambio, yo utilizo la sumatoria. En este caso es k multiplicado por la probabilidad de x ser igual a k.
¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Por ejemplo, supongamos de una variable aleatoria de Bernoulli, k puede valer 0 o 1. En ese caso, la sumatoria estaría definida en 0 y 1. K, 0 hasta 1, entonces sería k multiplicado por la probabilidad de x ser igual a k. En ese caso, esta sumatoria sería 0 por la probabilidad de x ser igual a 0 más 1 por la probabilidad de x ser igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, así se calcula para variables aleatorias discretas, y lo mismo si es que existiría una función que depende de la variable aleatoria. Multiplico la función por su valor en cada valor discreto multiplicado por la probabilidad. ¿De acuerdo? Una cosa interesante es cuando g de x es igual a x elevado a la m, como en el caso de la potencia, por ejemplo, ¿se acuerdan que les decía x al cuadrado? Entonces la media se conoce como el enésimo momento de x. En telecomunicaciones, en electrónica, por lo general, el momento más utilizado es cuando m es 2, porque es x al cuadrado y me estoy refiriendo a la potencia de la señal. Entonces, ¿cuál es la potencia media? Generalmente nosotros estamos más interesados en la potencia media que en la amplitud media. Recuerden que potencia se mide en watts, ¿sí? Y la media es una operación lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que la media de la suma de términos es igual a la media, a la suma de las medias de cada uno de los términos. Entonces, por ejemplo, la media de x más y es igual a la media de x más la media de y. ¿De acuerdo? Eso es un operador lineal. Un ejemplo, para el caso continuo, por ejemplo, tengo la variable aleatoria de tipo gaussiana. Esta es la PDF de la gaussiana, ¿de acuerdo? Donde este u de aquí define el valor medio de la variable aleatoria gaussiana, y este sigma de aquí define la desviación estándar, que ya vamos a ver qué es eso. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero calcular el valor medio, integro la PDF multiplicada por x en el rango donde está definida. Aquí está el rango donde está definida. Siempre que ustedes escriban una PDF, siempre tiene que estar con el rango, el intervalo donde está definido. ¿De acuerdo? En este caso el valor medio de menos pi hasta pi, ¿de acuerdo? De la PDF multiplicada por x. ¿De acuerdo? Ok. Si ustedes realizan esta integral, esto va a dar como resultado mi, que es el valor medio. Supongamos el caso de un dado. Supongamos que el dado no está viciado, entonces todas las caras tienen la misma probabilidad, que es 1/6 de aparecer. En este caso la PDF es esto de aquí, son estos impulsos en cada una de las caras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con probabilidad de 1/6, y la PDF entonces es k igual a 1 hasta 6 de k por x igual a k. Entonces sería 1 por 1/6 más 2 por 1/6 más 3 por 1/6 más 4 por 1/6 más 5 por 1/6 y más 6 por 1/6, que es esto de aquí. Y si ustedes calculan eso, eso va a dar 3.5. ¿De acuerdo? Vamos a hablar ahora de otro parámetro, que es la desviación estándar, y luego de la varianza. La desviación estándar es una medida que se utiliza para cuantificar o determinar cuánto varía la variable aleatoria, ¿sí? O cuánto se dispersa esta variable aleatoria con relación a su valor medio. ¿De acuerdo? Entonces, una desviación estándar baja indica que los valores de la variable aleatoria van a estar bastante próximos del valor medio. ¿De acuerdo? Mientras que una desviación estándar alta indica que los valores de la variable aleatoria pueden ser valores bastante lejanos, ¿sí?, de su valor medio. Por ejemplo, les pongo el caso, el ruido. El ruido es una variable aleatoria de tipo gaussiana. Y todos los sistemas de comunicaciones digitales son afectados por ruidos. Y esta variable aleatoria se suma a mi señal. ¿De acuerdo? Entonces, a mí en el receptor me interesa recuperar esa señal que fue transmitida. Pero lastimosamente tengo el ruido que se suma a mi señal. Si es que la desviación estándar del ruido es pequeña, entonces para el receptor es mucho más simple, o va a cometer menos errores a la hora de detectar la señal, porque como se suma a la señal original, ¿sí?, no va a hacer que esta señal original cambie mucho. Pero ahora supongamos que yo tengo una desviación estándar súper grande y se suma a la señal. Entonces, esta señal
debido a que este ruido se suma, va a parecer que es una señal completamente diferente y el detector en el receptor va a cometer errores, no va a saber cuál fue la señal que fue transmitida. ¿De acuerdo? Por ejemplo, supongamos una señal 2PAM que tiene amplitudes más 1 y menos 1 o más A y menos A. Supongamos que a ese más A se suma un valor menos 80A. De acuerdo, que es un valor alto, que sería la amplitud del ruido. Me lleva a un valor negativo, entonces en el receptor voy a cometer un error y el receptor va a pensar que es un valor menos A. ¿De acuerdo? Ahora, ahí es importante también describir la varianza. Como yo les dije, muchas veces estamos más interesados en el tema de la potencia de la señal más que en su amplitud. Entonces, cuando nosotros hablamos de desviación estándar, estamos hablando de amplitud. ¿De acuerdo? Si es que es una señal eléctrica, entonces estamos hablando de voltaje. Pero como estamos interesados muchas veces en la varianza, en la potencia, entonces lo que se utiliza es la varianza, que es básicamente elevar al cuadrado la desviación estándar. ¿De acuerdo? Entonces, se utiliza muchísimo también esta varianza en telecomunicaciones. La desviación estándar se define como la raíz cuadrada de la media de la variable aleatoria menos su valor medio al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, la varianza que se eleva al cuadrado básicamente va a ser esto de aquí. ¿De acuerdo? Y les dejamos como tarea que ustedes intenten demostrar que esto de aquí es equivalente a esto. ¿Cuál es la condición? Básicamente, primero, saber que esto es un binomio al cuadrado. El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿De acuerdo? Otra condición o otra cosa que debemos saber para poder mostrar esto es que x es la variable aleatoria, pero x media ya es un número. Entonces la media de la media sigue siendo el mismo valor medio. Entonces x medio medio va a ser igual a x medio. ¿De acuerdo? Y otra cosa importante es que la media, habíamos dicho que es un operador lineal. Entonces se va a abrir. Entonces aquí va a quedar x al cuadrado menos 2x por x medio más x medio al cuadrado. Y luego voy a abrir esa media en los tres términos. ¿De acuerdo? Y luego va a ser mucho más fácil llegar a esto de acá. ¿Sí? Entonces queda como tarea para ustedes que intenten demostrar que esto es equivalente a esto de acá con las condiciones o con los aspectos que les mencioné. Para el caso de variables aleatorias discretas, la varianza o la desvariancia en este caso se calcula como k menos el valor medio al cuadrado por la probabilidad de x ser igual a k. ¿De acuerdo? Entonces bien, vamos a hacer un ejercicio de aplicación, en este caso con una variable aleatoria continua. En el curso de comunicaciones inalámbricas se estudia un fenómeno que se conoce como desvanecimiento, que es un fenómeno que afecta a las señales de radio, que básicamente implica en una atenuación o una amplificación de la señal que es aleatoria debido a que la señal que llega del transmisor al receptor no llega como una sola réplica, sino llega como un conjunto de réplicas. Todas estas réplicas se suman en el receptor y como resultado tenemos que puede haber atenuación o amplificación de la señal porque las fases de esta señal pueden irse modificando. Eso ya se estudiará con más detalle en el curso de comunicaciones inalámbricas. Bien, específicamente, como les digo, esto se produce por el fenómeno de propagación multitrayectoria. Y el desvanecimiento más destructivo, ¿sí?, se conoce o se puede modelar por una variable aleatoria de tipo Rayleigh, que le vamos a representar con una letra X, aunque muchos libros también la literatura lo representan con la letra alfa. La PDF de esta variable aleatoria de tipo Rayleigh es esta de aquí, ¿sí?, donde sigma cuadrado se conoce como el parámetro de Rayleigh, ¿de acuerdo? Y esto de aquí básicamente me permite modificar su potencia. Y esta variable aleatoria está definida para valores arriba de 0, mayor o igual que 0. La pregunta es, calcula el valor medio, la potencia media y la varianza de la variable aleatoria de tipo Rayleigh. ¿De acuerdo? Entonces, las integrales tienen unos truquitos para resolverlas, ¿de acuerdo? Entonces ahorita no estamos en un curso de resolución de integrales, entonces lo que interesa en primera instancia aquí es de que ustedes planteen las integrales para poder calcular la media, la potencia media y la varianza de la variable aleatoria de tipo
ReLEGF. Entonces hagan una pausa y vámonos a dedicar este momento a verificar cómo podemos trabajar con esta PDF para calcular estos parámetros que nos pide. Bien, entonces simplemente definimos las integrales para calcular la media. Recuerden que la media primero tengo que integrar en los límites donde está definida la PDF, es mayor o igual que 0, de 0 a infinito, y es la PDF multiplicada por x. Ok, integro esto y va a dar esto de aquí. La potencia media simplemente es, recuerden que habíamos dicho aquí x a la m, decíamos, ¿no es cierto? Entonces en este caso aquí, como la potencia es m, considerando m igual a 2, o sea x al cuadrado, integramos x al cuadrado por f de x y nos da que la potencia media de la ReLEGF es 2 sigma al cuadrado. Y finalmente, si queremos calcular la varianza, es la potencia media menos la media elevada al cuadrado. Tenemos la potencia media, tenemos la media, lo elevamos al cuadrado y tenemos este resultado de aquí. Ahora bien, como les había dicho, estas integrales, hay algunos truquitos para poder realizar estas integrales de una forma rápida, pero en este caso nosotros no estamos preocupados en eso, sino lo que realmente nos interesa es cómo calcular estas integrales. Para nuestra suerte, en la actualidad tenemos software y incluso existen páginas web donde nosotros podemos realizar estas integrales. Para cálculo simbólico, uno de los programas que recomiendo muchísimo es utilizar Wolfram Matemática, sí, que la verdad es bastante útil y una herramienta bastante poderosa para hacer cálculo, aunque hay otras muchísimas más en la literatura y entiendo que ustedes las deben conocer y las deben manejar bastante bien. Yo personalmente utilizo Wolfram Matemática. Aquí están los resultados, ¿de acuerdo? Y si es que no tienen el software, pues pueden utilizar Wolfram Alpha, ¿de acuerdo? Aquí está la página web, aquí pueden hacer las integrales. Por ejemplo, esta integral que está aquí, ¿de acuerdo? Entramos al link y la ingresamos de esta forma aquí, ¿de acuerdo? X al cuadrado, aquí da un x al cubo, por eso aparece este x al cubo. No hay un sigma ahí, entonces podemos poner un a al cuadrado, recuerdo. Aquí están los límites de integración y aquí está el resultado, ¿sí? Aquí nos dice que es 2 sigma cuadrado, que era el caso de la potencia media, para a cuadrado mayor que 0. A es un número real, al cuadrado va a ser un número positivo, entonces está cumpliendo siempre la condición. Entonces podemos utilizar esta herramienta súper útil, Wolfram Alpha, para realizar integrales. La bibliografía utilizada las notas de aula del profesor Celso de Almeida, que es profesor de la Universidad Estadual de Campinas, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y de Computación, como material base para hacer estas diapositivas.